Bien, eh, las 10 tesis son la parte recapitulativa del texto de Rancière y vamos a tratar entonces de ponerla en relación con, pues obviamente con el texto de Rancière, pero también con los temas generales del curso, con los autores que hemos venido trabajando para ver cómo se ubica y cómo opera, digamos, cada una de estas tesis. Bien, eh, si ustedes lo ven, desde el primer capítulo en que habíamos comentado la noción que tiene Rancière sobre política, es una noción que no es la que particularmente estábamos utilizando en el curso en general. Vamos a ver, nosotros originalmente habríamos suscrito más bien la tesis de que específicamente la política es precisamente lo contrario a lo que está diciendo Rancière acá. Para Rancière, la política no tiene que ver con el ejercicio del poder o no es el ejercicio del poder. O sea, vamos a ver, con Rancière no se va a cumplir aquello de que por política uno puede entender aquello de que se relaciona en general con todo lo que tiene que ver con organizar, instituir, preservar, operar el grupo social, ¿verdad? Rancière se está fijando en alguna otra cosa. Voy a decir tres cosas, tres ideas que me evoca este apartado del texto que me parece que son relevantes. La primera es que Rancière dice que la política no es el ejercicio del poder y él lo que menciona es que la política no puede definirse desde un sujeto que le preexiste. Entonces, vamos a ver. En ese sentido, la política no va a ser la manera en que vamos a pensar en general, digamos, ¿verdad? Una subjetividad que haga posible en función de que las características generales que tiene este sujeto sean las que condicionen, por ejemplo, su participación en la relacionabilidad con otros, ¿verdad? Y por lo tanto también la definición, el ejercicio y la operatividad en ese sentido del poder. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre plantear que la política no es el ejercicio del poder y plantear el ejercicio, más bien, la acción general que nosotros estábamos planteando de la política como ese organizar en general la vida social? Bueno, como ustedes recordarán, en el caso de Rancière, ciertamente hay procesos relacionados con la organización de la vida social, pero la vida social también tiene que ver con procesos de creación. Y de hecho eso también lo vamos a ver después en la segunda tesis. Pero el punto con Rancière es que la política, decir que tiene que ver con el ejercicio del poder puede eventualmente tener el problema de ser demasiado encasillante, demasiado además determinante y además demasiado, voy a decirlo así, demasiado, tiene el potencial de hacer que las definiciones o a partir de las cuales estamos haciendo las relaciones y a los individuos y a los sujetos que operan en ellas sean demasiado fijas, ¿verdad? Por eso, que la política no sea específicamente el ejercicio del poder, tiene que ver con que va más allá, va más allá. Ahora, para Rancière, el sujeto en la política aparece, en tanto que tal, aparece como sujeto en cuanto que actúa, no antes, ¿verdad? Pensar la política de manera más autoritativamente, de manera más, si se quiere incluso desde el esquema de Rancière, más conservadoramente, lo que nos hace es pensar en ciertas características, en el sujeto como un cúmulo de características generales y por lo tanto algo más bien cercano a una idea fija, a una idea que encasilla las posibilidades de acción y no les da, por así decirlo, la potencia, digamos, que demanda
que demanda su actividad. En ese sentido, vamos a ver, podemos empezar a hacer la ligación, el ligamen, digamos, con otras explicaciones que hemos venido haciendo en el curso. Por ejemplo, el reclamo toriano a partir de la injusticia de la institución tiene que ver precisamente con esa definición preexistente a partir de la cual los sujetos se deben entender, a partir de la cual las instituciones también se deben entender, y cómo esa manera de entender tanto la institución como los sujetos también condicionan y de alguna manera determinan y de alguna manera encadenan las acciones posibles, en este caso de los sujetos. Los sujetos en ese sentido no son preexistentes, significa en esta tesis, en esta primera tesis, que no hay nada de lo que anteriormente haya ocurrido con los sujetos que esté necesariamente vinculado como necesariamente ocurrente en la manera actual de ver a los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo que haya sido un sujeto hasta ahora, eso que ha sido un sujeto hasta ahora también tiene toda la potencia para ser de maneras distintas. ¿Ya? Por eso, vamos a ver, les hablaba anteriormente del reclamo ante la injusticia. Bueno, reclamar tiene todo el sentido en un entorno político que no se entiende completamente fijo, precisamente porque el reclamo es parte de lo que se puede hacer para que estos condicionamientos cambien. Para que ese preexistir que está mencionando Rancière en este contenido no sea absolutamente determinante. Voy a decirlo así, para que ese preexistir no sea un destino para el sujeto, para que su subjetividad, para que su condición de sujeto no le sea un destino, no le sea algo fijo de lo cual no puede salirse, ¿verdad? También, tomando en cuenta al mismo Rancière, sería como ver las potencialidades que tiene ese sujeto en la acción como para poder no definirse de una manera fija, pero sí definir un rumbo de acción determinado. Por ejemplo, lo que hacen los revolucionarios en el momento de la lucha, digamos. Eso se acordarán de los ejemplos que tiene Rancière a propósito de revolucionarios y de revolucionarias, ¿verdad? En ese sentido, la pregunta, la tercera cosa que tendría que decir a propósito de esta primera tesis, tiene que ver con la pregunta que podemos entonces hacernos de a partir de dónde es que aparecen los sujetos. Si es precisamente en el grupo que aparecen los sujetos, si es precisamente la manera en que dentro del grupo se llevan a cabo las acciones, lo que definen los sujetos, entonces la pregunta es si los sujetos, o si la noción de sujeto, tal como la está entendiendo Rancière, la podemos encasillar más bien dentro del lado de lo policíaco, de lo jerárquico, de lo fijo, de lo conservador, como veíamos en el capítulo primero, o si más bien las maneras de relacionabilidad que se establezcan dentro de un grupo le daría potencial a los sujetos, ¿verdad? Potencial de acción, potencial en ese sentido liberador, pero a partir precisamente de lo que hace, no a partir de precisamente lo que el grupo impone en ese sentido. Obviamente, esto también determina la relación que hemos venido tratando de establecer entre sujeto e individuo, en el sentido de que habría que ver esas características generales que tiene el sujeto como, en última instancia, potencias últimas o eventualmente como potencias únicas. Si son potencias últimas, estaríamos en una dirección a partir de la cual la capacidad de hacer de un sujeto lo permite diferenciar de cualquier otro. O sea, lo individualiza también. Y si son potencias únicas, que sería la otra manera de explicarlo, sería entender al sujeto precisamente como un agregado de características de las cuales no puede salirse. Con lo cual, obviamente,
más bien tendríamos una tensión que anula la individualidad, anula la capacidad entonces esta de distinguirse, anula la capacidad de singularización política. Eh, si esto no está quedando claro, les, les pregunto si tienen preguntas, por supuesto. Cualquier cosa nada más me dicen, no sé si tienen preguntas. En relación con la segunda tesis, que básicamente también la vamos a relacionar con varias ideas, ¿verdad? La segunda política tiene que ver precisamente con, aquí la variable importante es esta noción de participación, y precisamente como participación es un tipo de acción determinada que Rancière la intentará explicar paradójicamente o la evidenciará paradójicamente. En Rancière podemos encontrar en este momento en esta explicación, en Rancière podemos ver una explicación que se parece un poco al problema de la soberanía tal como aparece en Rousseau. Me imagino que ustedes recordarán esa parte, donde hay una soberanía que se ubica precisamente en el pueblo, podemos decir, en los sujetos o los individuos, en este momento eso es indiferente, ¿verdad? Pero es una soberanía a partir de la cual se fijan las reglas que estos sujetos o individuos, insisto, como quieran considerarlos, es una soberanía que hace que los individuos se impongan de alguna manera líneas de acciones que deben obedecer. ¿Ya? Que no pueden contestar, digamos, en relación con que actuar de manera distinta sería contrario a la posibilidad, tan siquiera, de definición del grupo común. Ahora, entonces, aquí la primera paradoja que querríamos ver en relación con esta acción que está diciendo Rancière, ustedes lo habrán visto en el texto, es que el sujeto tiene una soberanía, pero esta soberanía manda sobre ese sujeto. ¿Ya? Es como cuando decimos, generamos leyes que nos rigen, generamos leyes que nos mandan, o sea, creamos en ese sentido, creamos las reglas a las cuales tenemos que someternos una vez que estamos claros de que estamos dentro de un grupo definido precisamente por la capacidad misma de generar esas reglas, ¿verdad? En ese sentido, la paradoja se expresa en que precisamente el sujeto es agente de la acción y también el objeto sobre el cual la acción se ejerce. Vamos a ver, lo podríamos decir dentro de los términos, digamos, sí, digámoslo con los términos de María Teresa López de la Vieja. De repente el sujeto aparece como sujeto, en ese sentido, como agente de la acción, pero también podríamos decir como paciente en el sentido de que es quien recibe los efectos de la acción que él mismo está llevando a cabo, ¿verdad? Eso es paradójico si se considera que además la acción de la cual el sujeto es agente es acción de mando, y si consideramos además que ser el objeto de la acción, o sea, ser aquello sobre lo cual está mandando el sujeto es el mismo, ¿verdad? Es quien produce la regla y quien la tiene que obedecer. Es como decirlo así, el sujeto está a los dos lados del escritorio, ¿verdad? Y sin embargo se considera que está a los dos lados del escritorio al mismo tiempo. Porque en el momento que está mandando, está obedeciendo. En el momento que está creando la norma, se la está imponiendo a sí mismo, ¿verdad? No es que en un momento hace una cosa y después hace otra, sino que el sujeto tiene que entenderse en una misma acción, a partir de esos dos principios, en ese sentido de, digámoslo así, de la obediencia, ¿verdad? Y del ejercicio de la soberanía, tal vez como dice Rancière.
Y en ese sentido, esto condiciona lo que decíamos en la primera tesis, a propósito de que la política se relaciona en última instancia con la posibilidad de generar relaciones en una determinada dirección, tales que esas mismas relaciones son las que terminan definiendo el grupo dentro del cual los sujetos operan, o los sujetos interactúan, o los sujetos operan, como quieran verlo, ¿verdad? En ese sentido, para Rancière, esa es la posibilidad que dice de los sujetos o de los individuos su capacidad de ser libres. Un sujeto solo es libre, solo puede actuar en libertad dentro de una relacionabilidad que lo haga posible. O sea que vivir en conjunto, que es algo que nosotros necesitamos, obviamente aparece en esta explicación como una condición necesaria de la libertad. Esto es importante, recordarán en el capítulo primero que la libertad la estaríamos ubicando en el proceso de emancipación y de igualación, ¿verdad? Entonces, aquí es donde uno nota cómo el esquema original, digamos, de Rancière, que distingue la policía y la emancipación, son tensas y conceptualmente son completamente antagónicas. Además, una daña a la otra, decía Rancière. Pero acá, una vez que él ya está haciendo el cierre, la única manera que podemos entender que operan es precisamente a partir del hecho de que una condiciona a la otra, y por condiciona significa de que una hace posible la otra. Como les estaba diciendo, solamente dentro de un grupo determinado con reglas específicas, con normas específicas, es que los seres humanos van a aparecer como seres libres, como seres con el potencial de ser libres. Entonces uno puede decir, entonces lo policíaco no es solamente un obstáculo para la emancipación, también es una condición que la hace posible. Rancière diría sí, sí. Y esa es otra de las contradicciones que tiene precisamente la noción de política y la noción de sujeto una vez que las vemos operando, en la relacionabilidad social. Por eso, para Rancière, la libertad solo puede, acabamos de decirlo, solo puede ser llevada a cabo en grupo, ¿verdad? Y por lo tanto, además, la libertad solo puede definirse por la acción humana. Solo por actuar es que puede definirse la libertad. Obviamente, y aquí estamos ante un problema completamente de lo concreto de la relación política. O sea, aquí olvídense de que Rancière esté proponiendo ningún tipo de libertad en sentido trascendental como en Kant, o ningún tipo de libertad, digamos, que vaya más allá de lo que hacen los individuos, sino que más bien se identifica precisamente con lo que los individuos hacen. O mejor dicho, una vez que ponemos en juego la libertad, no la podemos entender y no la podemos evidenciar y no la podemos distinguir más que en las acciones específicas de los seres humanos. Rancière aquí cierra la tesis haciendo una presentación que es interesante, que es de nuevo una de esas aclaraciones de Rancière donde toma dos cosas que generalmente se consideran cercanas, por lo menos en algún sentido como sinónimas, y él hace una distinción. En este caso, imagino que habrán visto la tensión que explica Rancière entre lo que es praxis y lo que es poiesis, ¿verdad? Diciéndolo en general, lo que podemos decir es que la poiesis la poiesis está contenida en la praxis. Y vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? Ambas significan hacer, obviamente. Ambas están relacionadas con la acción, ¿verdad? Praxis, pragmatos, pragmático, todo esto. Todas estas palabras que vienen de praxis tienen que ver con un llevar a cabo, ¿verdad? Con un llevar a cabo. Y la poiesis tiene una noción
que ciertamente significa, desde su etimología, significa un hacer, pero que tiene que ver no solamente con el hacer en sí, sino con el hecho de que es un hacer que construye. ¿Ya? La praxis en ese sentido puede ser un hacer que ocurre, algo que simplemente puede darse. Eso también es hacer. Es un ocurrir, un pasar, algo que sucede. Como decimos en Costa Rica, me pasó algo. Bueno, pero la poiesis, la poiesis en el sentido de esa construcción, ¿ya? Ustedes recordarán, poiesis también tiene que ver con la palabra poesía, con esa producción, digamos, sí, con ese tipo de producción. La poiesis para Rancière se distingue precisamente porque es lo que nos vincula con acciones singularizantes. Veámoslo, subámonos a la mesa y veámoslo desde arriba con los términos del curso. La poiesis es la que nos permitiría decir individuo. ¿No? ¿Por qué? Porque es lo que hace alguien y no otro. ¿Cómo se vincula la poiesis con la praxis? Bueno, para Rancière, la praxis se hace en grupo. La praxis tiene un significado grupal y en algún momento incluso dice que la praxis se refiere a lo que se hace entre iguales y con los iguales. O sea, la praxis tiene que ver con esa acción que hacemos en los ámbitos de reconocimiento, ¿verdad? Ubicados dentro de los ámbitos de reconocimiento. Pero la poiesis tiene que ver con lo que esa praxis significa singularmente para el individuo como tal. La poiesis es lo que deriva el individuo para sí a partir de la praxis como tal, ¿verdad? En ese sentido, por eso es que se me ocurre el ejemplo de Thoreau, ¿verdad? No es lo mismo las libertades civiles, ¿verdad? Que precisamente por defender la libertad particular, yo solo puedo sentirme libre cuando voy en contra de lo que la ley me dice que es mi propia libertad, por ejemplo. ¿Ya? Thoreau también lo dice paradójica. Bueno, vamos a ver. Digamos que hasta cierto punto de manera paradójica. ¿Ya? Cuando él dice que el único lugar a donde una persona honesta puede estar una vez que la ley es injusta es en la cárcel. Y si ustedes lo ven ahí, ¿a dónde está la paradoja? En la ocurrencia de que precisamente la cárcel no tiene que ver con que la gente, la cárcel no es para la gente honesta. ¿Ya? Pero es a donde la gente honesta debería ir, dice Thoreau, una vez que la ley es injusta. ¿Ya? Y hay quienes lo amamos por eso, digamos. Ese es el punto, ¿verdad? Ahora, vieron entonces esa distinción. Y esa distinción entre praxis y poiesis también indica otro tipo de paradojas posibles. En este sentido también, el problema es que, y vuelvo a traer a colación a Thoreau, podemos traer a colación también a Marcuse, el problema es cuando la praxis, o sea, cuando lo que se hace en los ámbitos de reconocimiento, precisamente me genera una tensión que me hace más bien no construirlo. No poder llegar precisamente a mi singularización. ¿Por qué? Porque las líneas generales de acción son tales que lo único que hacen de mí es distraerme de lo que me construye propiamente hablando. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. El punto es que muchas veces lo subjetivo puede entenderse como esas grandes etiquetas, ¿verdad? Que dicen cosas tan generales de uno que nunca llegan a ¿cómo decirlo? Nunca llegan a decir lo que es uno particularmente. ¿Ya? En ese sentido, esas formas generales de actuar en el reconocimiento, digámoslo cursi, ¿ya? Nunca me abrazan a mí.
¿ya? Nunca me abrazan a mí particularmente, sino que simplemente, en el mejor de los casos, me incluyen porque de alguna manera definen mis posibilidades de acción, ¿ya? Sí, la ley en general puede normar para mí, ¿verdad? Y también puede en algún sentido puede negarme en siendo la norma general para la cual, para la cual, o a la cual yo obedezco. No sé si con eso se entiende. Si no, cualquier cosa me pregunta. Bien, tercera tesis. Se relaciona también de manera directa con la primera. La política, dice Rancière, que es una ruptura específica con la lógica de la G, ¿verdad? En este sentido, estamos hablando entonces con que estamos ya dando pie al problema de la construcción de sí. Veníamos diciendo, ¿verdad? En la poiesis. Habíamos dicho que la política no tiene arjé, porque la política no se relaciona para Rancière precisamente solamente con definir un espacio de reconocimiento, sino con que el espacio de reconocimiento tiene que ser espacio de reconocimiento en tanto que tienda también a la emancipación, que también tienda y emancipar en este caso y la construcción de la libertad que se sigue de esto es precisamente poético en Rancière, o sea, relacionado con la poiesis. ¿Ya? Por eso, en relación con esta tesis, tengo un par de cosas que decir. La primera es que, por eso era que Rancière, cuando decía que la política no tenía arjé, sino que más bien tenía solo cratein, en el sentido de que la política es, ¿se acuerdan que cratein es poder y poder hacer? ¿Ya? Y lo poético solo se puede, lo autoconstructivo de lo poético solo se da si uno está haciendo, ¿verdad? En ese sentido, vean que otra paradoja posible. Hay acciones que no me permiten hacer. Suena extraño. Pero en el sentido poético lo que quiere decir es que hay acciones que yo puedo llevar a cabo sin construirme. Y ahora a quien traigo a colación es a Han, en el sentido de que el individuo de rendimiento precisamente lo podríamos definir en estos términos. El individuo de rendimiento tardomoderno que mencionaba Han en el texto es precisamente ese individuo que está ocupado en tantas cosas, ¿ya? Que lo último de lo que se ocupa es de sí mismo. Dicho sea de paso, esta idea de Han está en Séneca. Esta idea de Han está en Marco Aurelio. Lo podemos ver en Cicerón, ¿verdad? O sea, los seres humanos seguimos siendo las mismas bestias de siempre, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en la sociedad, esta tardomoderna que dice Han, en la sociedad industrial avanzada que menciona, o mejor dicho, voy a decirlo así, la sociedad tardomoderna que menciona Han, la sociedad industrial avanzada que menciona Marcuse, o la realidad, digamos, de la política imperial romana del siglo I, son básicamente lo mismo, pero expresado de manera materialmente distinta por las condiciones de posibilidad específicas de cada momento, ¿verdad? Pero ahora, entonces, el punto es, de lo que se trata es que este cratein, este poder de acción, es precisamente poder, es precisamente empoderante, es precisamente liberador, sí y solo sí es poético, es constructivo. Y aquí entonces esa distinción entre praxis y poiesis creo que se aclara un poco más, ¿verdad? Y por eso es que Rancière dice, esa libertad, esa autonomía, esa capacidad de construcción, esa poiesis, va a introducir tensión al funcionamiento del arjé. ¿Por qué? Porque el arjé no reconoce el poder de acción. El arjé, ¿se acuerdan? Era fijo, era la definición, es esa preexistencia de la que hablábamos en la tesis primera, ¿verdad? Y en ese sentido, es tensional de esta explicación
en la medida en que tiende más o menos a dejar las cosas como están, tal como están y tal como les sirve a que las cosas se sigan manteniendo tal como están, ¿verdad? Eh, ya en algún momento lo mencionábamos también con Marcuse, eso tiene una explicación y es la siguiente: una vez que hay maneras de hacer, lo más sencillo también grupalmente es mantenernos en las formas de hacer. ¿Por qué? Porque cambiar cosas en política siempre es problemático, es crítico, es difícil, es doloroso también, ¿verdad? Y aquí podemos traer a colación el proceso de concertación y de diálogo nacional que se está dando o no se está dando, yo no sé ya ni cómo decirlo en este momento. ¿Ya? Imagino que ustedes habrán visto noticias, imagino que habrán visto que las sillas de diálogo que se quería hacer a partir del gobierno, de la presidencia, del ejecutivo y del legislativo, por medio de por medio de la, ¿cómo se dice? De la negociación más bien de la intervención, de la intermediación, esa es la palabra, de la intermediación del Estado de la Nación, no fue posible en este país. Bueno, eso es lo problemático que significa, ¿verdad? Pero no es algo realmente tan extraño ni tan impensable de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un momento donde tener que definir cuáles son las líneas generales a partir de las cuales vamos a actuar, siempre es problemático. Y lo es más en una situación de crisis, y estamos en una situación de crisis. Entonces, vean cómo estos principios explicativos de estos autores nos sirven para explicarnos. Y bueno, también de alguna manera el criterio mediante el cual se escogieron estos para el curso también eran, en algún sentido, la vigencia que Sanchitos le veía, digamos, a estas explicaciones, ¿verdad? Con las limitaciones de las explicaciones y las de Sanchitos también, ¿verdad? Pero con las limitaciones del caso, podemos ver que esto, o sea, vamos a ver, si uno quiere ver la vigencia de esta explicación, pues basta con asomarse a la calle, con asomarse a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Bien. Ahora, tesis 4, ¿ya? En el sentido de que democracia conjunta tanto el Arjé con el Cratén, en el sentido de que la democracia de alguna manera tiene que ver con cómo se relaciona la capacidad de acción, el Kratos, el Cratén, ¿verdad? Con esos principios fijos que a partir de los cuales digo que es un demos, que es un pueblo, ¿verdad? La democracia o la palabra democracia para Rancière, además de describir un régimen político, o sea, vamos a ver, Rancière está diciendo que no lo es. La tesis dice que no lo es. Pero el punto es que con Rancière, uno lo que tiene que entender es que no es eso, al menos no solamente eso. Sería absurdo negar en este momento que la democracia fuera un régimen político. El punto es, Rancière lo que diría, lo que es importante del problema de la democracia es cómo ese demos, ese grupo, se constituye precisamente en un detentante de algún nivel de acción política, el Cratén. Entonces, en ese sentido, lo que importa de la democracia siempre, para Rancière, lo tendríamos que buscar ubicándolo en la parte de la emancipación. Si lo buscamos en la parte de, más bien de lo policíaco, estamos condenando estamos condenando a una posibilidad más bien completamente limitada. Porque lo que estamos diciendo es, bueno, veamos cuáles son los principios mediante los cuales nos podemos fijar, no en el sentido de observar, sino fijar en el sentido de veamos cuáles son los principios a partir de los cuales podemos quedar como algo fijo o como un, sí,
veamos cuáles son los parámetros mediante los cuales podemos entender cuáles son las acciones posibles y ya. ¿Ya? Para Rancière, más que eso, lo que habría que hacer es ver cómo, cómo el grupo se constituiría eventualmente en un dador de líneas generales, en este caso de acción, y de acción tendiente a la construcción, a la poiesis, ¿verdad? Sí, vamos, se me acaba de ocurrir una barbaridad. O sea, en ese sentido, la democracia sería una demopoiesis, ¿ya? Sería una construcción del grupo, ¿ya? Tendría que ser eso, eventualmente. Cualquier cosa que no fuera, en ese caso, demopoético, ya sigo, ¿ya? Cualquier cosa que no fuera demopoético, iría en contra precisamente de la capacidad de emancipatoria, digamos, de la conjunción de los individuos en grupos. Y haría, por lo tanto, perder sentido precisamente al agruparse. O, digámoslo un poquito mejor, le haría perder sentido desde el punto de vista de la construcción de los individuos, por supuesto. O sea, diciéndolo todavía peor, le haría perder el chiste. O sea, ¿qué chiste tiene conjuntarnos si simplemente por hacer eso definitivamente vamos a quedar negados individualmente? Eso a la larga termina siendo un absurdo que carga de suyo un elemento tensional que lo haría reventarse desde dentro, eventualmente. En ese sentido, vean que por eso la tesis 5 rescata precisamente esa necesidad de demopoiesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueblo es los que tienen cratén, los que hacen, ¿ya? Si no, estamos hablando de cualquier otra cosa, ¿verdad? La democracia, en ese sentido, Rancière lo dice brutalmente, en el sentido republicano. En algún momento él dice en el texto que la democracia nace con el asesinato del rey. Vean que aquí el ejemplo que está dando Rancière es bastante fuerte. Es un ejemplo bastante bueno explicativamente. ¿Por qué? ¿Qué es el rey? El rey no es ni más ni menos que un superindividuo, un individuo que conjunta, que condensa, que además acapara y que acumula, digamos, el poder de la definición. El rey como principio, digamos, explicativo de lo social es completa y absolutamente policíaco, por decirlo en términos de Rancière, ¿verdad? Por eso ese cratein autopoético solo puede surgir una vez que se lo elimina. ¿Ya? Vean que incluso las monarquías que todavía existen son constitucionales, en el sentido de que sigue existiendo esa institución, la monarquía, pero ya ahora lo que se reconoce es que incluso los reyes tienen que cumplir con la ley. ¿Ya? Incluso la corona cumple con la ley. A propósito de la vigencia de este tipo de explicaciones, no sé si se habrán dado cuenta el escandalito por el que está pasando la corona española precisamente actualmente, ¿ya? El rey, ¿cómo es que se le llama? El rey emérito, ¿verdad? El rey emérito, o sea, el papá del actual rey, ¿verdad? Por unos problemas de aparente corrupción, bueno, aparente es un decir, puesto que, bueno, ya ahorita les termino el ejemplo y con eso van a ver si es aparente. A partir de un problema, parece ser de corrupción, se tuvo que ir de España a vivir a Emiratos Árabes Unidos, pobrecito, ¿no? Pero el punto es, se sabe que si ese señor no se va a España, si no se autoexilia, lo habrían procesado penalmente. ¿Por qué? Porque cometió hechos que iban en contra de lo que está normado.
Bueno, eso es posible ahora en un momento donde, bueno, el rey no está muerto, en el sentido, en el sentido solo en el sentido figurado, digamos, de que ahora lo que manda es la ley. Lo que manda es la norma que el conjunto de individuos se ha dado, ¿verdad? Incluso por encima de ese sobreindividuo que es el rey, o que era el soberano en otro momento. Y eso nos puede servir, nos cae como anillo al dedo, como ejemplo para decir esto, de que la democracia, el poder y el actuar del pueblo nace precisamente cuando muere el rey. Cuando muere su capacidad completamente definitoria, su potencial definitorio, en el sentido de que para Rancière el argén es una definición fija, inmutable, que se impone sobre todos, y en ese sentido sobre la dinámica social y sobre el grupo. Ven que en ese sentido, antes en la tesis 4, veíamos que la, la democracia, ese poder del pueblo, ese cratein, ¿ya? Se define a partir de cómo sujetos específicos entonces tienen efectivamente acciones relacionadas con su construcción. Y eso nos tira a la tesis 3, ¿verdad? Y cómo en ese sentido, la acción política que está rescatando Rancière es siempre la emancipatoria, es siempre la de las preguntas incómodas, es siempre la de las preguntas liberadoras, es siempre la de la construcción de espacios para los que no tienen espacios, ¿ya? Más adelante vamos a ver en otra tesis también el problema de la respuesta en aquel juzgado del hombre que se define a sí mismo como proletario, ¿ya? Y la imposibilidad del entramado, digamos, de normas y del entramado de posibilidad en ese momento de recibir esa respuesta. No hay cómo procesarla, no hay cómo recibirla. Bien, tengo ya que es la 1:50 y ya llegamos a la tesis quinta, o sea, vamos más o menos como por la mitad. Entonces, podríamos hacer aquí la pausa de 10 minuticos y nos vemos de nuevo. Tengo que es la 1:52, nos veríamos a las 2:02. A menos que tuvieran alguna pregunta, alguna consulta.